dice así: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Volvió a enviar otros siervos con este encargo: decid a los invitados que ya he preparado mi comida y he hecho matar mis toros y mis animales engordados, y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los golpearon y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y entonces dijo a su siervo: la boda, la verdad, está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, llamad a la boda a cuanto halléis. Entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Y cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero aquel guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas y fuera de allí. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios bendiga esta palabra. Y rápidamente déjeme compartir esta otra, precisamente por el día especial que estamos iniciando el día de hoy. Y por eso quiero compartir también con ustedes esta otra lectura. Está en Lucas capítulo 19, versículo 41 y 44, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella, diciendo: oh, si tú también conocieras al menos este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora te está encubierta a tus ojos. Te rodearán con cerca, te sitiarán por todas partes y te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios bendiga esta santa y bendita palabra que hemos leído. Y voy a compartir con ustedes, a todos los que están en este momento conectados. El pastor Obi leyó una lista de ciudades en Chile. Quiero aclarar que es un canal de televisión de la ciudad de Molina. No sé qué región son todas estas ciudades en Chile, pero que el pastor Boris, que es el director de este canal de televisión, manda a decir que todas estas ciudades están conectadas con ese canal importantísimo de televisión. Sé que saludos a ustedes. La lista es larga, nuestros queridísimos hermanos en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Perú, todo Centroamérica. Es grandísima la lista, pero muy especialmente también a nuestros hermanos en Nueva York, que antes de entrar en detalle, quiero hacer también y que todos nos unamos al dolor de lo que están pasando nuestra gente en Nueva York en estos momentos. Es doloroso. En algún momento se me han venido las lágrimas. Hasta antes de llegar a las 4:30 eran 6 pastores, nuestros pastores en Nueva York, que han perdido la vida. 2 de ellos de Asamblea de Dios, uno de ellos fue presbítero de Asamblea de Dios, lo conocí también. Otro de los de Asamblea de Dios, un tremendo siervo de Dios, un pastor bautista, un pastor del Concilio Latinoamericano, misioneros que acaban de morir también, 3 pastoras, una de ellas apenas a las 4:30, estando aquí hora de Texas. Me estaba mandando el pastor José Luis Ay el mensaje de esta sierva del Señor, de esta pastora, que acaba de pasar con el Señor también por causa de esto del coronavirus. 7 diáconos de la iglesia La Sinagoga, en la cual
cual también he tenido el privilegio de predicar, allí en Manhattan, 7 diáconos, 2 de ellos esta mañana pasaron con el Señor. Es decir, que lo que estamos viviendo no es normal, está golpeando a todos. Esta semana que grabábamos con el rabino, mostrábamos la imagen de uno de los prominentes rabinos de la comunidad judía en París, y el rabino más famoso, murió esta semana en Buenos Aires, Argentina. Estaba joven, 55 años. Era el líder más importante de la comunidad judía en Argentina. Posiblemente está golpeando a nuestro pueblo de Israel, está golpeando a nuestra iglesia. Y nos unimos al dolor de nuestros hermanos de Nueva York, porque son siervos lindos, eran siervos lindos. Ya están con el Señor. Y esto nos debe llevar a esta reflexión que vamos a tocar en ambos. Primero, que tomemos en serio lo que estamos viendo. Y segundo, que tomemos reflexiones profundas de este momento trascendental en la historia que estamos viviendo. Déjeme solamente recordar estos minutos antes de entrar al tema fuerte que quiero. En toda la cristiandad a nivel mundial, este domingo se dio por inaugurada la Semana Mayor, o popularmente como la Semana Santa. Y parezca increíble, o como usted lo quiera tomar, debemos de tomarla con muchísima seriedad, tanto cristianos como judíos, esta semana. Primero, porque esta semana coincide en ambos calendarios, el calendario gregoriano y que celebra la Semana Santa de acuerdo a ese calendario gregoriano, y que cada 4 años coincide con el calendario lunar, que es el calendario de la Biblia y que es la fecha de la Pascua judía, y que específicamente en esa Pascua judía fue cuando hace 2000 años se dio el sacrificio más extraordinario de la historia humana. Es por eso que esta semana tiene un significado profundo, pero profundo. Porque coincidencia o no con todo lo que estamos viendo, estamos celebrando la Semana Santa, cristianos y judíos, en la misma fecha como sucedió hace 2000 años. En la cristiandad se celebra con el primer día de la Pascua. En este caso, en aquel entonces pudo haber caído posiblemente como lo hacen los domingos, no importa. Pero faltando aproximadamente 3 días de la Pascua judía, como va a caer en este caso, que el próximo miércoles va a ser la famosísima cena del Seder, la cena la conmemoración más importante en el judaísmo. Faltando 3 días para la gran cena del Seder, el Señor Jesucristo entró al templo, al monte del templo, al monte Moriat, o a la explanada del templo. Esa sería su última visita. No volvería a visitar este lugar. Cuando él se acercó para entrar a ese lugar, hay sentimientos profundamente encontrados en todo esto, según los historiadores. Se dice que precisamente unos 4 o 5 días antes, que más o menos lo que él duró en su caminata mientras venía paulatinamente en el camino desde la Galilea hasta ese día especial en que entraría a Jerusalén. Se dice por los pasajes que se leen históricamente que cuando él salió de la Galilea, múltiples de personas que lo conocieron al gran rabino presintieron en su corazón que el divino maestro no regresaría más a la Galilea. Presintieron que esa iba a ser la última Pascua. Y es por eso que posiblemente, tal vez, que para aquel entonces era mucha gente, posiblemente unos 500 como mínimo desde Galilea, decidieron
acompañar en esa peregrinación hacia la Pascua a Jerusalén al Divino Maestro, presintiendo que esa iba a ser la última Pascua. En su camino rumbo hacia Jerusalén pasó por Jericó, donde hizo el gran milagro del ciego. De allí dicen que otro grupo grande de Jericó se unió con él para acompañarlo a la entrada de Jerusalén. En su caminata pasó por Betania, en la falda atrás de lo que se conoce como Monte de los Olivos. Y aquel pueblito que había sido testigo del milagro de Lázaro, también se unieron con él para acompañarlo en lo que la cristiandad hoy en día le llama la entrada triunfal. Allí cuando llegó al Valle del Cedrón, exactamente donde hoy en día hay una basílica que le llaman la Basílica del Getsemaní, allí exactamente en ese lugar le trajeron un pollino y montó sobre aquel pollino virgen. Y dice que aquellos humildes judíos que vinieron de Galilea, de Jericó, de Betania y del Monte de los Olivos, quitaban sus mantos, sus talit, como le conocemos hoy en día, quitaban sus talit, cortaban ramitas de olivo que abunda bastante allí y hojas de palmera y lo ponían al paso mientras el pollino virgen iba caminando detrás siguiendo a su mamá, y allí en el pollino virgen él iba montado. Y aquellos judíos gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Increíblemente, los grandes encopetados religiosos, los que habían manejado por años y por años y por años toda la teología del advenimiento del Mesías, cuando se llegó el momento más trascendental del cumplimiento de esa profecía, aquellos encopetados y doctores en teología no tuvieron la capacidad de detectar el momento trascendental. Y en lugar de reaccionar y de siquiera tratar humildemente de verificar que aquel acontecimiento que se estaba dando frente a sus propias narices era el cumplimiento de aquella gran profecía del profeta Zacarías que decía: alégrate, oh hija de Sión, porque aquí tu rey manso y humilde entra a ti montado en un pollino. Pero a veces la soberbia religiosa, la soberbia teológica nos ciega los ojos, y lo que creemos que tenemos una supervisión, nos volvemos ciegos ante las realidades. Es por eso que Jesús le dijo en el mensaje a la iglesia de Laodicea a estos que estaban llenos de soberbia: usted dice que son los dueños de la visión, mas yo les digo que son ciegos, pobres, desventurados. Pidan colirio para que puedan ver. Aquellos religiosos no tuvieron la capacidad de ver aquel momento. Y en lugar de reaccionar y unirse a aquellos humildes galileos que gritaban: Hosana, Hosana al Hijo de David, lo injuriaron y hasta lo irrespetaron. Después de haberlo irrespetado, el rabino de Galilea desmontó de aquel pollino frente a la famosísima puerta que hoy se conoce como la Puerta Dorada. Y frente a esa puerta lloró y dijo: oh Jerusalén, si al menos supieses, si pudieses detectar este momento, si entendieses este momento, ¿quién es el que te está visitando? Podría ser una coincidencia o tal vez no, pero estamos entrando en una Semana Santa nunca antes vista en la historia, en una Pascua judía nunca antes vista en la historia. En Israel solamente hay una Pascua que se recuerda: la noche que salieron de Egipto. Y si hablamos de una segunda Pascua en Israel, basta con solo ir a la historia, porque como digo en mi libro Israel al filo de la profecía, quienes descubren la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. Se dice que esa Pascua en que fue sacrificado el Cordero perfecto, el
rabino más famoso de todos los tiempos de Israel. Dicen los historiadores que esa fue una Pascua con profundos sentimientos encontrados en el pueblo judío, porque previo, una vez, un día después del Seder, solamente un día después del Seder, Israel, las calles de Jerusalén se llenaron de sangre de un judío completamente inocente. Y por eso dicen que para los judíos esa Pascua fue una Pascua de sentimientos encontrados, es decir, de tristeza. Me parece interesante que estemos viviendo una Pascua, Semana Santa para los cristianos, Pascua judía para el pueblo judío. En ambos pueblos, tanto cristianos, porque el cristianismo viene del judaísmo, de los judíos en este momento, en su totalidad, están replegados al inicio de esta gran Pascua judía, están replegados en su casa. Me parece interesante que la ciudad, el pueblo o la ciudad más religiosa de los ultra ortodoxos en Israel está completamente en cuarentena. Los mismos ultra religiosos que son los más pegados a los tiempos de hace 2000 años atrás. Es la comunidad más contagiada en Jerusalén ahorita, sobre todo en Israel. Me parece interesante que ambos pueblos que compartimos la misma Biblia, el mismo Dios Todopoderoso, que ambos pueblos en este momento, en esta gran Pascua judía, estemos repitiendo la historia exactamente de hace 2000 años. Lo que vale la pena que analicemos profundamente ese proverbio que cito en mi libro: quienes descuidan la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. Precisamente, múltiples de personas decían que a lo mejor la iglesia se iba a ir como comenzó. La iglesia realmente en sus últimos momentos de inicio comenzó con lágrimas, con luto, con encierro. No olvidemos que aquellos seguidores del Señor Jesús, los discípulos, en total 120, después de la tragedia del Gólgota, después de que enterraron al Señor, todos ellos se encerraron en un lugar que se conoce como el aposento alto. Todos estaban encerrados, no podían salir. ¿No me parece extraño que así inició la iglesia y que así estamos en este momento exactamente 2000 años después? ¿No sería bueno que tengamos una profunda reflexión de todo esto? De ahí que vale la pena también entonces tocar esa parte de este tema, y ante esta catástrofe que estamos siendo testigos en este momento sin precedente, como es ese coronavirus, que independientemente de todo lo que se diga, yo solamente quiero decir, es un trato de Dios con estas naciones, con el mundo, e inclusive con nuestra propia iglesia. Podríamos hablar de múltiples de cosas, pero sin lugar a duda, estos primeros 20 años de este siglo XXI, que hemos sido impactados con todo, con los peores huracanes de la historia, con los peores terremotos de la historia, con los peores atentados terroristas de la historia, con todo, y con todo eso, no miramos un alto en el camino de nuestras civilizaciones. Todo lo contrario, a partir del 2010, aprobaron en la nación más poderosa del mundo una agenda ultra liberal de hombres con hombres y mujeres con mujeres, y donaron miles de millones de dólares para asesinar niños en el aborto. Es decir, lejos de buscar un arrepentimiento, nuestra civilización seguía en su desenfreno en estas primeras 2 décadas de este siglo XXI. El desenfreno llegó hasta los puntos más duros, más fuertes, de tal magnitud que involucró a nuestras propias iglesias.
El liberalismo llegó hasta los extremos, a tal manera que utilizamos muchas de nuestras iglesias hasta para hacer bailes o las famosas discos cristianas. Como me tocó a mí en persona verlo hace tal vez, 2 o 3 años en Arkansas, fuimos cuando la pastora me dijo: mire lo que está abajo en la otra iglesia, lo que están haciendo. Habían convertido la iglesia en una disco cristiana. Habían profanado los santuarios. Los últimos años, como predicador que me toca estar en todo el mundo, miraba, no sé cuál los últimos años, estamos hablando de 2019 y parte de 2020, pero digamos 2019. Yo mismo, con propios ojos, miraba aquellas congregaciones grandísimas que me tocó ir y ver cómo los grupos musicales derramaban su corazón cantando, alabando a Dios, y la gente parada, a veces medio salmeando sus manos, pero nadie sin cantar. Estaban en una iglesia como un show. Ya no estábamos viviendo aquellos momentos extraordinarios y preciosos allá de 1980, de los 90, donde la gente, todos se unían cantando, glorificando, saltando, aquellos templos llenísimos, los niños llorando, los jóvenes llorando, alabando a Dios todos juntos, junto con los grupos musicales. Pero en esta ocasión habían convertido los templos en un show de entretenimiento. El Altísimo observó desde lo alto y dijo: ¿saben qué? Les voy a dejar sus templos vacíos. Los voy a mandar a su casa para que recuerden, para que traigan remembranza. Hay un dicho popularísimo entre nosotros los hispanos, pero muy popular, que dice que nadie valora lo que tiene hasta que no lo pierde. ¿Cuántos en estos momentos en los hogares están deseando volver, recordar esos domingos preciosos, esos cantos, esas iglesias llenas, alabar y glorificar a Dios? Y están diciendo: ¿por qué no lo hicimos? O las iglesias ultraliberales que profanaron los templos con su excesivo liberalismo, tratando de imitar a los mundanos, bailando como que si fuera el mundo, cuando los templos no venimos a bailar, en los templos venimos a adorar a Dios, a glorificar a Dios, a exaltar a Dios con el alma y con el corazón y con respeto, porque estamos en la casa de Dios. En aquel momento el Altísimo miró hacia abajo y dijo: los voy a mandar a su casa, porque solo estando ellos en su casa van a valorar lo que han perdido y que no pueden recuperar. Solo así tal vez podemos entender, solo así es que tal vez podemos entender cuando aquel bravo profeta, que por cierto no era muy querido, fue golpeado, fue humillado, fue perseguido y hasta desheredado por su propia familia, Jeremías. De momento Jeremías se paró frente a la plaza, que ni lo dejaban entrar al templo porque los encopetados religiosos lo consideraban un profeta legalista, un profeta, ¿cómo se puede decir?, anticuado, porque solo hablaba lo que ellos no querían escuchar. Y cuando estaba pasando y venían las fuerzas de Nabucodonosor con furia, con una plaga para desbaratar, matar, iba a ser terrible sobre Jerusalén, donde los cuerpos no iban a poder ser velados, exactamente como lo que está pasando hoy en día. Los cuerpos tirados en las calles, decía, el profeta Jeremías dice que los cuerpos tirados, pudriéndose en las calles, como lo que estamos viendo en este momento, dolorosa y tristemente, en Guayaquil. Y hace una semana, tal vez en más de un mes, lo estuvimos viendo allá en Italia. Nos debe de traer
de esos sentimientos encontrados de Jeremías en aquel momento, cuando el pueblo está viendo esta situación, esta crisis, esta catástrofe sin precedente, y los ejércitos infernales que traían muerte enfrente de Jerusalén. Entonces Jeremías se para frente a aquella plaza y le dice: deténganse, hagan un alto, vuelvan su mirada hacia atrás, es decir, vuelvan a los tiempos antiguos y miren allá cuando el Señor los visitó en el Sinaí, y vuélvanse de nuevo a Jehová de los ejércitos, y entonces Dios se volverá a ustedes. El año pasado estuve con un pastor precioso de Asamblea de Dios en Conérico. Me decía el pastor, una iglesia hermosa con muchos profesionales, por cierto, más médicos. Me decía el pastor: Benaide, cuando el grupo musical acogió la recomendación que tú le diste, que involucraran los cantitos viejos con los cantos modernos, me dijo: hemos tenido un excelente resultado, porque como esos cantitos viejos, dijo, llevan algo que los nuevos, que llevan letras preciosas, lindas, pero no tiene. Pero cuando se mezcla, dijo, empezó algo especial. Antes de pasar al altar, estaba viendo a muchos de ustedes que están allí en las redes sociales y estaban entregados en alabanza y estaban diciendo: preciosa alabanza, qué lindo. Y todo. Tal vez este momento difícil que estamos viviendo, esta Semana Santa sin precedente, tal vez sería el momento de hacer un alto en nuestro camino, aún los encopetados teólogos, no para entrar a discutir en las redes sociales sobre nuestras teorías, olvidémonos de nuestras teorías en este momento, de que si no te bautizas en esto, de que si no haces lo otro, que si pasa la gran tribulación, que si no pasa. En este momento no es para estar hablando de teorías, es lo peor que podemos hacer. En este momento es para hablar de corazón a corazón al pueblo, de decir en este momento a las familias: unámonos, preparémonos, pase lo que pase, venga lo que venga, estemos preparados. No soy uno para juzgar, porque cuando el pastor José Luis Sáenz, en este momento unidos con sus radios en todo Nueva York, de estos siervos del Señor, de estas siervas del Señor, tengo las fotografías, todos ellos aquí. Solo me recordaba este tema profundo. Este es el mejor momento de recordarlo. El Señor, hablando de estos acontecimientos finales, cuando el tiempo estuviera listo. No olvidemos que en la cena del Seder, él hizo una declaración, en lo que nosotros los cristianos llamamos, cuando se celebra a veces, una vez por mes, diferentes iglesias tienen forma de hacer lo que se conoce como la Santa Cena, y que por cierto la Iglesia del Divino Redentor junto con el Bolaño Ministry les estamos invitando para este viernes a las 3 de la tarde hora de Texas, 4 de la tarde hora de Nueva York y 2 de la tarde hora de Centroamérica. Vamos a invitarlo en un culto especial de las 7 palabras. Y al final el pastor Obi va a invitar a hacer la Santa Cena para que ustedes vayan preparando, cada hogar que esté escuchando, vayan preparando el pan y el jugo para celebrar con su familia. De una forma inédita e histórica. Santa Cena en su casa. Allí el Señor Jesús, en esa cena, Él dijo una palabra que no debemos de olvidar nunca. Cuando Él comió el pan, Él dijo: ¿cuánto? Y dijo: y desde hoy no volveré a comer esta cena con ustedes hasta aquel día en que estén conmigo en la patria celestial. Y luego Él dijo: cuánto anhelo que ese día se llegue. Qué lindo. Si Él nos anhela, ¿por qué no debemos de anhelar nosotros su venida? En
Él dio esta parábola en relación a ese acontecimiento que nosotros creemos que sucederá inmediatamente después del arrebatamiento. Y por eso en el libro Israel al filo de la profecía tengo un estudio profundo en el capítulo 19 que se llama Invitados a la Cena. Jesús, haciendo una enseñanza sobre esto, habla de los invitados a la cena. Él mandó a su siervo a anunciar que especialmente era un grupo especial que estaban invitados, eran los invitados especiales a la cena, pero estos grupos que estaban en diferentes secciones sociales comenzaron a rechazar. Uno porque estaban muy ocupados en sus cosechas, no querían que se perdieran su cosecha, otros estaban muy ocupados en sus negocios y otros sencillamente no quisieron aceptar la invitación. Esa fue la primera invitación. La segunda invitación, que vamos, yo no quiero ir tan detalladamente en lo teológico, pero aquí tenemos en la imagen una idea en ese momento, recordando esa cena cuando Él dijo, cuánto anhelo volver a comer con ustedes esta cena. Hasta que, cuando Él dice, y Él comeré esta cena, desde hoy no volveré a comer esta cena con ustedes, sino hasta aquel día. Y cuánto lo anhelo. Ahí viene. Él deja esa invitación abierta. Esa invitación a todos hoy en día entendemos de una manera teológica profundamente sencilla. Entendemos que es la predicación de las buenas nuevas del Evangelio. Él le dijo, vayan, prediquen primeramente a los invitados, estos y estos y estos. Pero los invitados que recibieron por 2000 años aceptaron algunos la invitación, pero luego no le dieron importancia. La segunda invitación, que yo lo digo en esta parte, en esta imagen así, podemos ver en esta imagen, la primera fue las buenas nuevas allí en el monte de los olivos, cuando Él le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura este evangelio, el que cree y fuere bautizado, este será salvo, más el que no creyere será condenado. Por 2000 años, esa invitación se mantuvo viva. Pueblos, tribus, lenguas, naciones. Pero dice que cuando ya estaba lista, cuando ya todo estaba listo, el Señor le dice, vayan, dice Él, vayan y anuncien a los invitados que ya está listo. En otra palabra, el tiempo se llegó. La reacción fue completamente negativa. Definitivamente, aquellos que habían sido invitados en primera instancia se habían cansado de esperar la invitación, ya no estaban tan interesados, ya no cantaban, ya no lloraban como recordamos esos viejos tiempos de la iglesia evangélica. Ahora estaban más materializados. Ahora estamos más materializados, más interesados, más preocupados por las cosas de este mundo, por el materialismo de este mundo, por el futuro de mi vida, por el futuro de mi casa, por el futuro de mi carro, por el futuro de mis hijos. Estamos más preocupados por eso que en atender la invitación que está a punto de cerrarse la puerta para entrar a la cena. Una reflexión que debe haber profundamente en ustedes. Sí, tenemos que tomar. Estuve en esta semana en varias entrevistas radiales y le decía a la radio, a la cadena Amistad Cristiana de California, cuando el pastor me preguntó que si debíamos de tomar las precauciones que el gobierno da. Sí, eso es normal, tenemos que hacerlo porque como cristianos, primero por dos cosas. Uno, tenemos que obedecer las reglas establecidas por nuestro sistema de leyes. Dos, también por precaución, tomar las precauciones. El salmista dijo, o el proverbista dijo, que el sabio ve el mal y se aparta. Pero eso no quiere decir que tenemos que caer como los del mundo, caer en pánico y en terror. No ante Dios, sino ante lo que nos está asustando. Como cristiano, no debemos de ser esclavos del pánico de esta pandemia. Venga, sea manipulado o no sea manipulada, sea lo que sea, es un juicio de Dios.
presencia de Dios, o un llamado profundo de Dios. Por lo tanto, como cristiano, deben de tener cuidado de no convertirse en esclavos de terror y de miedo ante esta pandemia. Vamos a tomar todas las precauciones, pero eso jamás nos va a perder de vista la inminente venida de Cristo, que es lo que les quiero hablar. Allí, esto nos hace recordar en este momento cuando Él manda y le dice a los siervos: vayan y anuncien a la gente que el tiempo que ya está todo listo, que está todo servido, que el banquete está preparado. Vayan y digan que vengan ya. La reacción fue fría, de frialdad. 3 grupos. Uno, dijeron: no me interesa ese tema. 2, dijeron: sí, yo creo, pero por ahora yo estoy más interesado en mis gigantescos y descomunales proyectos. Además, yo no creo que Él venga todavía, porque todavía la ventana 1040 no se terminó de cumplir. Y 3, los que se burlaron. Comenzaron a hacer chistes y burla. Los siervos regresan cabizbajos delante del Señor de la fiesta y le dicen: Señor, esta fue la reacción. Y le dice: está bien, ahora vayan ustedes por la calle, este es el último minuto. La noche está llegando cuando nadie podrá trabajar. Vayan y a todo el que encuentren, buenos, es decir, personas morales, como personas malas, a todo el que encuentre buenos y malos, que acepte esta invitación, será bienvenido a nuestra casa. Porque la salvación del Evangelio es para todos, para ricos y para pobres, para libres y para esclavos, para buenos y para malos. Esto me recuerda a las 10 vírgenes. Sin lugar a duda, este es el mejor momento para hacer una reflexión profunda. De hecho, tengo un tema amplio desde el punto de vista judío sobre las 10 vírgenes en DVD. Este es el mejor momento de hacer una reflexión de las 10 vírgenes. Si usted lee bien el pasaje de Mateo capítulo 25 del 1 al 10, si lee bien toda la parábola del 1 al 11, toda la parábola, se va a dar cuenta que Jesús dice que Él compara a su iglesia con 10 vírgenes. Es decir, esas 10 representan la totalidad, que en hebreo es el menios, el grupo de 10 que se necesita para hacer la oración. Esos 10 representan la totalidad de su iglesia. Es decir, pentecostales, no pentecostales, bautistas y no bautistas, todos juntos. Y por lo que usted estudia en la parábola que va hablando, iba a llegar un momento en que toda la iglesia iba a estar entusiasmada, pero lo que se llama entusiasmada con la venida del novio. Y se prepararon, compraron todos sus atuendos, como me explico en el estudio de las 10 vírgenes, todo, se prepararon. En ese estudio, inclusive lo hablo en el libro de Israel el Filo, en el capítulo 19. Sin ninguna duda, eso nos recuerda, hablando de nuestro último tiempo, a la gallardísima iglesia de 1948, que legalmente ahí comienza. Eso es legal. Nunca olvido la palabra del rabino Haim Levy, un gran amigo, también anciano hoy en día, ahí en Florida. El rabino Haim Levy me dijo: mira, mi hijo, recuerdo hace 20 y resto de años, me dijo: mira, mi hijo, me dijo, el verdadero avivamiento, me dijo, comenzó
14 de mayo de 1948, me dijo. Cuando vayas a Londres, me dijo, pregunta a los judíos, Jews for Jesus, judíos para Jesús, allí en Londres, que tuve el privilegio de verlos también y hablar con ellos. Que ellos te cuenten lo que pasó ese 14 de mayo de 1948. Me dijo, ahí comenzó el avivamiento más extraordinario de la historia. Porque desde 1948, en los 50 años contundentes, primero el evangelio se predicó como nunca antes se había predicado en la historia. Estados Unidos produjo miles de misioneros entre la década del 50 y la década del 60, la década del 70. Fueron miles de gringuitos que salieron por todo el mundo y muchos de ellos ni siquiera regresaron a Estados Unidos. Fueron miles de centroamericanos, guatemaltecos, mexicanos, peruanos que salieron a todo el mundo. Algunos ya ni regresaron a Ecuador, a Perú, a Guatemala, a Nicaragua, a Costa Rica. Ya ni regresaron. Fue la época que la iglesia se multiplicó. Era la época de aquel evangelismo personal de casa en casa, en los buses. Yo recuerdo en los parques en nuestra Centroamérica, a las 5 de la tarde, allí en los parques, los predicadores predicando al aire libre en los parques. Y de lo que yo recuerdo, pues estoy hablando en ese momento de lo que es los 80. Qué momento más glorioso. Y no estoy hablando todavía, con todo respeto, de mi libro Camino al Falso Profeta, donde hablo de esos avivamientos genuinos, puros, extraordinarios, que sucedieron en los 50, en los 60, en los 70, milagros que nunca mi mujer hemos podido ver en estos últimos 20 años. Un teléfono de los Estados Unidos de América, impresionante, una forma impresionante en que Dios usaba a este predicador en los milagros, a un Ávila entre los latinoamericanos, los milagros reales, auténticos, no con artistas, sino reales. Allá en los 80, aquellas poderosísimas vigilias que teníamos. Era un predicador joven en aquel entonces. Tantos bautistas, pentecostales, es decir, asambleas de Dios, iglesias de Dios, bautistas, nazarenos, presbiterianos, todos en su totalidad gritaban a grito la venida del Señor. Es decir, si Jesús hubiera venido en los 80, en su totalidad la iglesia se hubiera ido. La escatología es la escatología. ¿Qué quiere decir? Lo que está profetizado se tiene que cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la profecía de Jesús era que estas 10 vírgenes se iban a cansar de esperar al novio. Es decir, como que iba a haber un momento en que las 10 vírgenes que estaban preparadas, como lo toco en el tema, como que en el momento en que ellas estaban la certeza que el esposo iba a llegar a la hora indicada, por alguna razón el novio se retrasó. Y al retrasarse el novio, nótese, las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Su servidor tiene 41 y 42 años de ser predicador de la venida de Cristo. Con todo respeto, mi saludo, porque aquí no tengo el texto que lo recibí minutos antes, del reverendo Rafael Antunes, el pastor que me ordenó en Tegucigalpa, Honduras, junto con otro grupo de jovencitos que éramos en aquel entonces, en el ministerio, allá en Tegucigalpa. Y que cuando cumplí 38 años de ministerio en Tegucigalpa, ante unos 800 pastores, el pastor Rafael Antunes me presentó ante la crema innata de los pastores de Tegucigalpa diciendo el mismo mensaje que tiene Antonio Bolaine cuando comenzó,
Es el mismo mensaje que él sigue predicando de hoy. Así es. Los tiempos pueden pasar, pero la palabra no pasa. Podemos cambiar la estrategia, podemos hacer uso de la tecnología, pero no podemos cambiar el mensaje latente. Ese tiene que ser el mismo, porque su palabra no pasa. El segundo mensaje escatológico, él había anunciado que iba a llegar un momento en que la iglesia misma iba a perder de vista su inminente venida. Y de momento entra un siglo XXI, el siglo de la fantasía, el siglo de la supertecnología, el siglo de los impresionantes teléfonos inteligentes, tabletas, el siglo, ese siglo loco. Y la iglesia que gritaba con paladismo la venida del Señor, de momento se volvió en tres grupos. Los que, sí, Él va a venir, pero yo creo que no quiero que Él venga todavía, tengo muchas cosas. El otro grupo, no me interesa que Él venga. Para mí son más importantes mis gigantescos proyectos. Además, ¿por qué tiene que venir todavía cuando la ventana 1040 no se ha cumplido? ¿Quién dice que no se ha cumplido? ¿O es que acaso ellos no creen, no saben que conocemos hoy en día con toda la tecnología, y que cuando estudiábamos sin tener la tecnología nos obligaron a estudiar el mapa mundi con todos los paralelos, y que no saben qué significa para nosotros los paralelos, la ventana 1040 en el mapa? Y cuando miramos exactamente con las reglas el paralelo de las 10 y 1040, nos damos cuenta que esos son los primeros países que fueron evangelizados en los primeros 300 años de la era cristiana. Y los terceros, en todos estos 20 años que llevamos, y los terceros fue de momento nuestra iglesia evangélica empezó a surgir estos grupos de ultraliberales, estos grandes teólogos ultraliberales que comenzaron a decir que eso de la venida del Señor, que no anduviéramos asustando a la gente, que no habláramos de esas cosas, y que habláramos más bien de grandes proyectos, de grandes conquistas, de grandes éxitos económicos. Y comenzaron a hacer burlas, algunos de ellos hasta hacer sátiras de la venida de Jesús. En otra palabra, las 10 vírgenes bien dormidas. Pero dice la parábola que a la medianoche, ¿qué es la medianoche? Si usted sabe hacer comparaciones, se dará cuenta del significado que esa es la parte más oscura de la noche. La parte de mayor tiniebla. ¿Y no es cierto que del 2010 para acá hemos visto 10 años de horribles tinieblas? Espantoso en todos los aspectos: política, religioso, materialismo infernal. Yo recuerdo la última vez que yo vine, cuando era aquí la iglesia del Divino Redentor pequeña, cuando el pastor, el papá del pastor Obed, el pastor Jiménez, tenía todavía los cultos de los 7 días de la semana. ¿Y por qué los 7 días? Porque la iglesia asistía a los 7 días de la semana. Pero de momento todo se tuvo que cambiar, porque el materialismo fue tan fuerte que a los miembros de la iglesia ya no estaban dispuestos ni siquiera a sacrificar 3 días por semana a la iglesia. Y en los últimos 10 años el materialismo fue más durísimo. Ese materialismo duro, infernal de estos últimos 10 años, que llegó en todos los niveles, con crímenes horrendos, espantosos, nunca antes visto, atentados terroristas espantosos, crímenes de delincuencia en toda América Latina con números extraordinariamente espantosos. Y un
un enfriamiento sin precedente en la iglesia evangélica y una multitud de predicadores blasfemos. Era como que el mundo se estaba burlando de él. Él no lo ve. Y a la medianoche dice, se oyó, oiga bien lo que dice, y a la medianoche, lean bien el original, porque dice, son dos fenómenos, dice, se oyó un ruido. La palabra ruido que está utilizando aquí el original es la misma palabra para terremoto, pero no en terremoto geológico que nosotros conocemos, sino un impacto social que iba a estremecer al planeta Tierra. Se oyó un ruido que iba a impactar al mundo entero. Y seguido a ese ruido, dice, se oyó un grito: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Le reaccionaron. Nótese, las 10, no solo 5, las 10 se despertaron. Las 10 reaccionaron fuertemente ante aquel ruido y ante aquel grito. Pero lamentablemente, solo 5 de ellas habían acumulado suficiente aceite. ¿Qué quiere decir suficiente aceite? Suficiente presencia en el Espíritu Santo para tener la suficiente convicción, certeza y seguridad en su corazón para cuando llegara ese momento de sequedad, no se quedasen como en el desierto sin agua. Lamentablemente, las otras 5 vírgenes, aunque sí reaccionaron, sí despertaron, déjenme a pasar todos de aquí en esta parte, sí reaccionaron, sí despertaron, pero lamentablemente en sus últimos años su materialismo no les hizo alimentarse de suficiente de la palabra, que es lo que da vida. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y dan vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar su palabra. Porque la palabra de Dios es útil para redarguir, para aconsejar, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero de momento estas 5 de los que podemos decir son las 5 insensatas. No le dieron importancia a la palabra. No había mucho interés en la palabra. Ni querían ir a una iglesia donde el pastor predicase un mensaje, aunque sea los domingos, pero un mensaje de la palabra de Dios. No. Ellos querían ir a una iglesia donde tuvieran en lugar de palabra, tuviesen a los famosos, entre comillas, profetas o profetizas, que les hablasen un montón de cosas que sonaba atractivo y bonito a sus oídos, pero no se alimentaron de palabra. Les pasó una de los inconversos religiosos que van constantemente a los adivinos para que el adivino le hable de ese futuro incierto que ellos están viviendo. Esa fue la triste realidad de nuestras 5 vírgenes insensatas. Se alimentaron de una multitud de profetisas y profetas, entre comillas, pero no se alimentaron de la palabra. Y la que nos conecta con el Espíritu Santo es la palabra. Dijo el rey David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también dijo el libro de los Hebreos:
Porque la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Penetra. Pero esta cinco insensatas hicieron oído omiso a la bendita palabra. Querían entretenimiento. Querían, sí, gloria a Dios, que cantaban bonito y todo está perfecto. No hay crítica si te quiere alabar a Dios con el alma, gritar, saltar, perfecto. Pero tiene que ir la combinación. Por eso en ese estudio que tengo que se llama Las 10 Vírgenes explico que la lámpara sin aceite no da luz y que el aceite sin lámpara tampoco da luz. Es decir, tiene que ser recíproca. Las dos cosas. Lamentablemente en la iglesia, las 5 vírgenes insensatas no se llenaron de aceite suficiente. Las consecuencias catastróficas. Cuando llegó aquel momento, aquel terremoto duro y aquel grito, aquí viene el esposo, las 10 reaccionaron, las 10 se despertaron, las 10 volvieron a tomar la lámpara, pero el terremoto, el terror, el espanto, el coronavirus es tan espantoso, los testimonios que se están dando son tan horrendos, tan espantosos, las mortandades como las que estamos viendo en Ecuador son tan espantosos, cantidad de siervos de Dios que se nos han ido a Nueva York, es tan espantoso, y las noticias que se dicen que puede venir después. Ahí es cuando entra la palabra en los 10 vírgenes sensatas. Yo lo digo de esta manera más sencilla. Contaba una anécdota ya joven de la década de los 80, cuando en aquel entonces se habló de la alineación de los 9 planetas. En aquel momento, aún los noticieros inconversos hablaron de la peligrosidad que podía significar la alineación de los 9 planetas. La gente se asustó y hasta los evangélicos estaban un poco preocupados. Y máximo que la iglesia estaba a la expectativa de la venida del Señor. De momento, están 2 casas cruzando la calle, una de este lado de la calle y la otra del otro lado de la calle. Al otro lado de la calle estaba don Carlos, en el patio de su casa, al estilo de nuestra América Latina, en una hamaca colgada de 2 árboles, y don Carlos estaba tranquilo, relax, en aquella hamaca. Cuando de momento entra Carmen, del otro lado, la vecina. Entra Carmen asustado, pasa por allá, llega hasta el patio y le dice: don Carlos. Le dice: hija, ¿qué te pasa? ¿Qué está sucediendo? Le dice: don Carlos, ¿no ha visto usted la noticia? Y le dice: hija, ¿cuál noticia? Que mañana se acaba el mundo. Mañana se acaba el mundo. Y le dice don Carlos: ay, Carmen, tranquila, puedo vivir también con el fin del mundo. Así fue la respuesta. Cuando tenemos la certeza de Jesús en el corazón, y ese es el aceite que necesitamos ahorita en el Espíritu Santo. Esa fe que no viene por obra, sino que viene por gracia, a través del Espíritu Santo, a través de tu relación con la palabra y tu intimidad con Dios. ¿Cuántos hoy en día de esas 10 vírgenes insensatas están anhelando ahorita en sus casas esa palabra que predicaban sus viejos pastores que ya están muertos? O esa palabra que daba su pastor anciano que ya lo consideraban anticuado y que ahora están diciendo: ¿cómo me gustaría escucharlo? Y cómo lamento no haberme alimentado. Y cómo lamento no saber ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia. Porque esa es la crisis de las 10 vírgenes insensatas.
de las 5, insensata. La Biblia dice que después de aquel grito, aquí viene el esposo, las 5 vírgenes sensatas, a quienes le dieron un mensaje contundente, a las 5 imprudentes. Cuando las 5 imprudentes dijeron, traspásanos la unción que ustedes tienen a nosotros. Como que si la cuestión de la unción se puede traspasar, así como dar un vaso de leche a otra persona. Porque esa es la creencia que se dio, por cierto, haciendo un mal uso de la interpretación del pasaje de el profeta Elías con Eliseo. Y le dice, ¿por qué no nos traspasas esa unción que tú tienes? Las 5 vírgenes le dicen, más bien vayan ustedes, porque más unción de esa que ustedes me han dado buscando, nosotros no vamos a arriesgar lo que ya tenemos. Y mientras ellas se fueron a buscar, las 5 que estaban preparadas entraron a la boda. Y notes lo que dice, y la puerta se cerró. Creo que este es el mejor momento. Ante esta Semana Santa sin precedente, porque es sin precedente lo que estamos viendo en ambos pueblos, judíos y cristianos. Me ha tocado vivir en Israel en la época de la Pascua. Yo soy testigo. Con esos templos en Israel, en Pascua están full completamente. O las sinagogas. Y en ese momento, en su totalidad, las sinagogas en Jerusalén, toda esta semana, y para ello está la policía que le han dado órdenes de tirarse a las calles. Total y absolutamente cerradas las sinagogas. Es un fenómeno que estamos pasando en el mundo con otras iglesias. Esos templos cerrados. No porque tenemos miedo, no porque somos cobardes, tenemos que obedecer y acatar las leyes. Y por favor, aquí mientras estamos hablando, acuérdese de... Hay 2 siervos lindos de asamblea, por cierto, de Dios, para los que son de asamblea de Dios. Hay 2 siervos en este momento en Long Island que están en cuidados intensivos entre la vida y la muerte. Oremos por ellos. Hay 4 pastoras en este momento en esa zona de Brooklyn, Manhattan y Long Island. En este momento no estamos para tirar el dedo acusador, solo estamos haciendo una reflexión profunda entre las 10 vírgenes. Solo quiero decirte que mientras el arrebatamiento de la iglesia no suceda, la oportunidad grandísima de entrar por esa puerta está abierta. Yo creo que este es el momento que se está cumpliendo. Se está cumpliendo esa última invitación. Vayan y a todos los que se entreguen, a todos. ¿Por qué les dije que hoy nos olvidáramos de la teoría? Porque posiblemente van a venir gente allí a usar la voz y sabe todo. Entonces no te bautizado. Olvídese de la teoría. Este no es momento para discutir de teorías. Este es el momento del monte del Calvario. A quien la cristiandad le llama ladrón, pero en realidad el original no dice que era ladrón, el original dice que era un malhechor. El
un asesino. Estaba en el mismísimo acto del sacrificio de Jesús, a la derecha de Jesús. Y aquel hombre malo volteó su mirada hacia el que estaba siendo crucificado y primero reprende a su blasfemo compañero asesino, que ni aún con la muerte se estaba arrepintiendo. Y lo vamos a ver en estos días, gente que con todo y eso todavía no se arrepiente, todavía sigue con esa dureza del corazón, con esa idolatría profunda en su corazón. Pero a quien la cristiandad le dice ladrón penitente, se voltea donde Yeshua HaMashiach y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y aquel cordero perfecto que estaba derramando su última gota de sangre, con su rostro ensangrentado, volteó su mirada hacia aquel ladrón, aquel pecador, y le dijo: hijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ha llegado el momento de los que se van a salvar, de los invitados en las últimas horas. Usted familiar, allí que estás a la par de tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu yerno, tu nuera. ¿No crees que este es el momento de aceptar esa invitación? Y dice que fueron y predicaron, y vinieron todos aquellos buenos y malos de la calle, y aceptaron la invitación y vinieron a la fiesta. Familias que están en sus casas en este momento, este es el mejor momento para que formen parte de esa iglesia poderosa y grande e invisible que es la iglesia de Jesús. Satán creyó que con cerrando los templos la iglesia se iba a acabar. Y como dice un dicho popular de nosotros los latinos, le salió el tiro por la culata. Porque si antes habían 10,000 iglesias, hoy hay 3,000, 4,000 millones de iglesias. Porque cada casa se convirtió en una iglesia. Mira qué lindo, ¿no? Qué precioso. Por eso estoy diciendo, lo dije en esta preciosa radio Amistad Cristiana de California, Modesto, California. Si el Señor no viene, no ha venido del arrebatamiento en este momento y pasa, tendrá que pasar. Cuando la iglesia regrese a los templos, las que tenían 400 ya no van a ser 400, van a ser 800. Porque la iglesia se habrá multiplicado en las casas. Lo único que quiero decirte en este momento es tiempo de reflexionar, es tiempo de tomar el aceite. Supongamos, aunque esto no podemos perderlo de vista, el arrebatamiento es algo, como dijo un siervazo de Dios que ya está con el Señor, y nosotros no somos nadie para juzgar. Estoy hablando del siervo Billy Graham. Él dijo en aquella época de los 80, dijo estas palabras: esperemos al Señor como que hoy mismo va a venir y prediquemos como que si nunca va a venir. Es decir, predicando el evangelio con pasión, ganando las almas a nuestra familia para Cristo y esperándole como que esta misma noche va a venir. No cabe duda que el arrebatamiento está cerca. No está. Pero la pregunta es, ¿y si no viniese en todo este tiempo que perfectamente puede venir? ¿Seguiremos teniendo lo suficiente aceite en nuestros corazones después de esta pandemia? ¿O después de esta crisis que venga? En ti está, en que te llene
de lo más profundo del Espíritu Santo y de su palabra en Cristo Jesús. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Voy a pedir a todos los que están en sus casas, por favor, solo inclinen su rostro. Sean cristianos o no cristianos, inclina tu rostro. Dale un minuto de respeto a aquel que te da la vida y que te la puede quitar esta noche. Mientras estás ahí con tu rostro inclinado, si todavía no tienes a Jesús en tu corazón, entonces repita conmigo esta oración. Solo los que todavía no tienen a Jesús en su corazón, allá en sus casas, los que se quieren despojar de sus ídolos, de la dureza de su corazón,